Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El persistente dolor en la parte baja del abdomen que había soportado durante 6 años finalmente me obligó a buscar una segunda opinión. Cuando el nuevo andrólogo revisó los resultados de mis estudios, de repente se quedó en silencio por un largo momento. Luego preguntó, con la voz llena de sospecha, ¿quién ha estado monitoreando su condición todo este tiempo? Respondí, mi yerno. Él también es médico. Apretó su agarre sobre el expediente y su expresión se volvió grave. Hay algo dentro de usted que nunca debió haber estado ahí. En ese momento, me di cuenta de que le había confiado mi vida a un monstruo. Gracias por estar aquí. Tengo curiosidad, ¿qué hora es donde estás y desde qué parte del mundo nos estás viendo? Esto es para brindar la mejor experiencia emocional y educativa. Ciertas partes de esta historia han sido ficcionalizadas. Aunque los nombres y las ubicaciones son producto de la imaginación, el mensaje detrás de ellos sigue siendo profundamente importante. El fuego comenzó en mis huesos a las 4:47 de la madrugada, a la misma hora en que había comenzado cada mañana durante los últimos 6 años. Yacía en la oscuridad de mi recámara en la hacienda Salinas, contando los segundos hasta que las llamas se extendieran desde mi pelvis hasta mi columna, esperando que el veneno que aún no sabía que estaba dentro de mí anunciara otro día de supervivencia. Mi nombre es Arturo Salinas. A mis 68 años, había pasado los últimos 6 creyendo que mi cuerpo simplemente me estaba traicionando, como lo hacen los cuerpos cuando la edad nos alcanza. Me equivocaba. Lo que pensé que era la lenta marcha hacia la muerte era algo mucho más siniestro, un envenenamiento calculado, orquestado por el hombre que me llamas papá. Pero yo aún no lo sabía. No en esta mañana particular de noviembre, con la niebla presionando contra las ventanas de mi propiedad en Nuevo León como una criatura viva tratando de entrar. Todo lo que conocía era el dolor y la creciente certeza de que algo en mi enfermedad no tenía sentido. Déjame decirte algo sobre el dolor. El verdadero dolor. No solo duele. Reescribe quién eres. Hace 6 años, yo era un ingeniero aeroespacial que había ayudado a diseñar sistemas de guía para satélites. Yo resolvía problemas. Construía cosas que funcionaban. Ahora, era un hombre que medía sus días por los intervalos entre pastillas, cuyo mundo se había reducido a las dimensiones de esta recámara, esta casa, esta jaula de preocupación que mi yerno había construido tan cuidadosamente a mi alrededor. La puerta de la recámara se abrió a las 7 en punto. Julián Vargas entró con la confianza natural de un hombre que creía controlar todo a su alrededor. A sus 44 años, mi yerno tenía ese tipo de mandíbula cincelada y sonrisa cálida que hacía que los pacientes confiaran ciegamente en él. Llevaba su bata blanca, incluso en casa, una actuación de autoridad médica que alguna vez me pareció tranquilizadora. Ahora, me revolvía el estómago de formas que no podía explicar del todo. Buenos días, papá. ¿Cómo está el dolor hoy? Del 1 al 10. 7, dije. Tal vez 8. Puso la bandeja en mi buró. Las pastillas estaban dispuestas en una fila precisa junto a un vaso de líquido turbio que él llamaba mi suplemento matutino. Su olor, algo entre tiza y cobre, se había vuelto tan familiar para mí como el propio dolor. Haremos que eso baje, dijo Julián, con la mano descansando brevemente en mi hombro. Confía en mí, sé exactamente lo que necesitas. Lo miré a los ojos mientras lo decía. Había algo ahí, algún destello de cálculo que desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Tal vez la concentración de un cirujano, o algo completamente distinto. Tragué las pastillas. Bebí el suplemento. Había estado haciendo esto durante 6 años, confiando en el hombre con el que se había casado mi hija, creyendo que su experiencia médica era lo único que me mantenía con vida. La ironía se volvería clara bastante pronto. El desayuno se sirvió en el comedor a las 7:30, como cada mañana desde que me mudé de regreso a la casa principal después de que mi salud empeorara. Caminé arrastrando los pies por el pasillo, interpretando el papel del patriarca moribundo, y encontré a mi hijo ya sentado a la mesa. ¿Alguna vez has mirado a tu propio hijo y te has preguntado cuándo dejó de ser tuyo? Mi hijo Leonardo apareció esa mañana usando un Rolex nuevo que probablemente costaba más que sus últimos 3 meses de renta combinados.
A sus 34 años, tenía la misma energía inquieta que cuando era adolescente y el mismo talento para evitar mi mirada cuando tenía algo que ocultar. Su celular vibraba constantemente, y él lo atendía con el tipo de atención que nunca me había dado a mí ni a su fallida carrera en bienes raíces. Ese es un buen reloj, Leo. Él bajó la mirada hacia su muñeca como si le sorprendiera encontrarlo ahí. Ah, esto. Tuve suerte en un trato. Ya sabes cómo es. Yo sabía exactamente cómo era. Mi hijo nunca había tenido suerte ni un solo día de su vida. Ese reloj era el pago por algo, y la forma en que no podía mirarme a los ojos me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quien firmaba los cheques. El café estaba amargo esa mañana. Todo estaba amargo. Lo bebí de todos modos, y vi a mi hijo fingir que yo no existía, mientras Julián revisaba mi horario de medicamentos por última vez. 3 días en la Ciudad de México, anunció Julián, doblando su servilleta con precisión quirúrgica. La conferencia del Colegio de Cirujanos. Leo se asegurará de que tomes tus suplementos a tiempo. 3 días. Eso era todo lo que tenía. 3 días para averiguar si mi yerno estaba tratando de asesinarme. Julián se levantó revisando su celular, ya mentalmente ausente hacia los negocios que lo esperaban en la capital. En la puerta, se volvió con esa cálida sonrisa que había engañado a todos, incluida a mi hija, Viviana. Y papá, lleva tu celular contigo. La aplicación eAldWard me permite saber que estás a salvo, incluso a 1000 kilómetros de distancia. A salvo. La palabra se había convertido en una jaula. La aplicación rastreaba mi ubicación, mi ritmo cardíaco, mis patrones de sueño. Julián la había instalado hace 18 meses, presentándola como un regalo de amor y preocupación. Ahora la entendía por lo que era, una correa. Observé por la ventana cómo Julián subía su maleta a su camioneta negra. La niebla se tragó el vehículo mientras avanzaba por el largo camino de entrada, las luces traseras brillaban en rojo como brasas moribundas antes de desaparecer por completo. Me volví para mirar a mi hijo. Leo ya estaba en su celular, probablemente reportando mi condición a su verdadero jefe. Sus dedos se movían por la pantalla con una urgencia que no tenía nada que ver con los bienes raíces. 3 días. 3 días para escapar de la vigilancia, contactar a alguien en quien pudiera confiar y descubrir que me estaba quemando vivo lentamente desde adentro. Caminé arrastrando los pies hacia la escalera, interpretando al moribundo una vez más. Me dolían los huesos, mis articulaciones gritaban. El fuego en mi sangre exigía atención, exigía rendición. Pero, por dentro, algo había cambiado. Durante 6 años, había sido pasivo, confiado, agradecido por los cuidados que me estaban destruyendo. Ya no. La cacería había comenzado, y yo había terminado de ser la presa. Esperé 12 horas antes de moverme. 12 horas de interpretar al inválido, de ir arrastrando los pies al baño, de recoger mi comida, dejando que Leo le reportara a su jefe que su querido y viejo papá estaba teniendo otro mal día. Pero cuando la oscuridad finalmente se tragó la hacienda Salinas, y Leo se retiró a su cuarto con su celular y sus secretos, me convertí en alguien completamente distinto. El hombre que arrastraba los pies, gemía y pedía ayuda con sus pastillas, era una actuación. El verdadero Arturo Salinas, el que había diseñado sistemas de guía para satélites gubernamentales, todavía estaba aquí adentro, y había estado planeando este escape durante 3 meses. Me moví por la casa con la precisión de un ingeniero que entendía exactamente cómo funcionaba el sistema. Los sensores de movimiento en el pasillo tenían un retraso de 2 segundos entre la detección y la alerta. Las cámaras cerca de la puerta trasera grababan en bucles de 90 segundos antes de subir el archivo. Las cerraduras inteligentes podían desactivarse manualmente sin activar la notificación de la aplicación, pero solo si mantenías presionado el botón de liberación durante exactamente 4 segundos. Sabía todo esto porque había sido consultor en la arquitectura de seguridad original hace 15 años, en la época en que la Hacienda Salinas era solo un contrato más para un subcontratista de defensa. ¿Quieres saber cómo se siente la libertad después de 6 años de cautiverio? Se siente como girar la perilla de una puerta en la oscuridad y rezar para que no suene ninguna alarma. Dejé mi celular cargando en el buró.
La aplicación eAltWar le mostraría a Julián el ritmo cardíaco de un sueño pacífico durante toda la noche, cortesía de un simple bucle que había programado en el sistema durante uno de sus viajes de negocios. El celular desechable en mi bolsillo tenía 3 meses, lo había comprado en efectivo en una tienda de conveniencia en Monterrey, y no estaba registrado a nombre de nadie. Algunos hábitos de mis días de contratista de defensa nunca mueren. El sedán eléctrico era más silencioso que un susurro. Salí del garaje en reversa con los faros apagados, avanzando por el largo camino de entrada guiado por la luz de la luna y la memoria. La niebla se había disipado, pero el frío de noviembre se había asentado en mis huesos junto al fuego familiar. Cada bache en el camino enviaba oleadas de dolor irradiando a través de mi pelvis, pero me aferré al volante y seguí conduciendo. Tenía 68 años y conducía por la noche de Nuevo León como un fugitivo en mi propia vida. Y lo más extraño de todo, me sentía más vivo que en años. Los caminos secundarios de San Pedro Garza García estaban vacíos a esta hora. Evité la carretera nacional, evité la avenida Constitución, evité cualquier vía donde las cámaras de tráfico pudieran captar mis placas y enviar una notificación a alguna base de datos a la que Julián pudiera acceder. Paranoico tal vez, pero la paranoia me había mantenido vivo el tiempo suficiente para llegar a este momento. Cada par de faros en mi espejo retrovisor hacía que mi corazón tartamudeara. Cada auto que daba vuelta en un camino secundario se sentía como un indulto. Hace un año, Julián me había convencido de que mis reflejos eran demasiado lentos para conducir de noche, que mi condición lo hacía peligroso. Otra mentira en una torre de mentiras. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. Lo único que estaba comprometido era mi confianza. Monterrey apareció en el horizonte poco después de la medianoche, con sus edificios brillando contra el cielo oscuro. Di vuelta en una tranquila calle residencial y me detuve frente a un modesto edificio de ladrillo con una pequeña placa de bronce junto a la puerta, Consultoría Médica Torres. El doctor Elías Torres no había cambiado mucho en los 15 años desde que trabajamos juntos por última vez en aquel sistema de guía para marcapasos. A sus 71 años, seguía teniendo la misma forma metódica de moverse y los mismos ojos perspicaces detrás de unos lentes de armazón de alambre, a los que nada se les escapaba. Pero cuando abrió la puerta y me vio de pie en su porche a la medianoche, esos ojos se abrieron con algo que nunca antes había visto en él. ¿Miedo? Dios mío, Arturo, ¿qué te pasó? ¿Cómo le explicas a un viejo amigo que crees que tu yerno podría estar lastimándote lentamente? ¿Que el hombre que le da el beso de buenas noches a tu hija podría ser la razón por la que te estás muriendo? Eso es lo que necesito que me digas, Elías, dije. Porque no creo que sea lo que han estado diciendo. Torres se hizo a un lado y me dejó entrar sin decir una palabra más. La clínica olía a antiséptico y café, una combinación que me recordó a las noches en vela depurando código en instalaciones gubernamentales hace décadas. Me guió por una sala de espera hacia una sala de exploración privada, equipada con tecnología de diagnóstico que sería la envidia de la mayoría de los hospitales. ¿Quién?, preguntó, sirviendo café de una cafetera que parecía haber estado encendida desde ayer. ¿Quién te ha estado tratando? Mi yerno. Es cirujano y creo que me ha estado mintiendo durante 6 años. Le conté todo. El dolor crónico que comenzó hace 6 años y nunca se detuvo. Los suplementos que Julián preparaba cada mañana con tanto esmero. La forma en que mi mundo se había reducido a las dimensiones de la hacienda, monitoreado y administrado por un hombre que controlaba mis medicamentos, mi dieta, mis propios movimientos. La repentina riqueza de Leo, la aplicación eAltWar que me rastreaba como a ganado. Torres escuchó sin interrumpir, mientras su café se enfriaba en sus manos. Cuando terminé, bajó la taza y me miró con la misma expresión que había visto cuando descubrimos una falla fatal en el algoritmo de guía del marcapasos hace tantos años. 6 años de esto, dijo lentamente, y nadie ha hecho estudios de imagen avanzados. Julián dijo que no era necesario. Dijo que sabía lo que estaba mal. Arturo, te conozco desde hace 30 años. Eres uno de los hombres más racionales que he conocido. Si tu instinto te dice que algo anda mal, entonces algo anda mal. Déjame revisar. Eso es todo lo que te pido, Elías. Solo revisa. Dime que estoy paranoico, o dime la verdad. Torres me ayudó a subir a la mesa de exploración, sus manos eran gentiles, pero sus ojos reflejaban preocupación.
Encendió el escáner de tomografía computarizada y vi la máquina cobrar vida con un zumbido. Una máquina que finalmente miraría dentro de mí y revelaría lo que Julián había estado ocultando durante 6 años. Sea lo que sea que encontremos, dijo Torres en voz baja, necesito que te prepares, Arturo. Porque si tus instintos son correctos, esto lo va a cambiar todo. Me recosté y cerré los ojos. La máquina zumbaba a mi alrededor, buscando secretos enterrados en mis huesos. Yo ya había terminado de prepararme. Estaba listo para la verdad, sin importar cuán terrible pudiera ser. La imagen en el monitor de Torres parecía un fantasma que había fijado su residencia en mi cuerpo. Una forma oscura e irregular anidada en mi región pélvica. Algo que no tenía por qué estar allí, algo que explicaba 6 años de agonía en un solo cuadro espeluznante. Torres no dijo nada por un largo momento. Solo se quedó mirando la pantalla, el color se esfumó de su rostro y su café quedó olvidado en el mostrador junto a él. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Arturo, esto es un implante tipo V, un regulador hormonal biogénico. Fueron prohibidos del mercado hace 12 años. Escuché las palabras, pero no tenían sentido. Un dispositivo médico dentro de mí. Causan envenenamiento por metales tóxicos, continuó Torres, su dedo trazando la forma en la pantalla. Inflamación crónica, necrosis del tejido. En casos severos, falla orgánica. Los componentes metálicos se corroen con el tiempo, filtrando toxinas directamente en el tejido circundante. Arturo, esta cosa ha estado destruyendo lentamente tu cuerpo durante 6 años. Déjame decirte cómo se siente descubrir que alguien te ha estado destrozando lentamente por 6 años. No se siente como ira. No al principio. Se siente como si el piso desapareciera y estuvieras cayendo a través de una oscuridad sin fondo. ¿Cómo entró en mí? Mi voz me sonaba extraña. Alguien lo puso ahí. Durante una cirugía. Torres amplió la imagen, resaltando un pequeño grabado en la superficie del dispositivo. Y Arturo, este dispositivo tiene un número de serie, ENEC 1988. Podemos rastrear exactamente de dónde vino y quién lo ordenó. El número de serie quedó suspendido en el aire entre nosotros como una acusación. ENEC 1988. Una prueba, una evidencia, un hilo del cual tirar para desentrañarlo todo. Me obligué a recordar la cirugía de hernia en 2019. Julián había insistido en hacerla él mismo en sus instalaciones quirúrgicas privadas. Todavía podía escuchar su voz cálida y tranquilizadora mientras la anestesia comenzaba a sumergirme. ¿Por qué confiarle la salud de mi suegro a un extraño? Estaré ahí en cada paso del camino. Lo último que vi antes de que la oscuridad se apoderara de mí fue la sonrisa de Julián, la misma sonrisa que lucía cada mañana cuando me traía mis suplementos. La cirugía de hernia, dije. En 2019. Insistió en hacerla él mismo. La expresión de Torres se endureció. Un cirujano tratando a un miembro de su propia familia. Esa es una grave violación ética. La mayoría de los hospitales no lo permiten. Tenía sus propias instalaciones, su propio personal, sus propias reglas. Arturo, tengo que preguntar. Torres se quitó los lentes y se frotó los ojos. ¿Hay alguna razón por la que Julián querría incapacitarte? ¿O algo peor? ¿353 millones de pesos? Eso es lo que mi vida valía para Julián Vargas. 353 millones de razones para convertir mi cuerpo en la escena de un crimen en cámara lenta. El fideicomiso de la familia Salinas, dije. Pasa a Viviana cuando yo muera. Y Julián controla a Viviana. Torres guardó silencio por un largo momento. Luego alcanzó su celular. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo y decirles que... Me levanté de la mesa de exploración. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba, de pronto, aterradoramente clara. ¿Que creo que mi yerno me envenenó? ¿Con qué pruebas? ¿Un escáner que él dirá que falsifiqué? Ha pasado 6 años diciéndole a todos que estoy perdiendo la cabeza. Elías, si voy a la policía ahora, me convierto en el viejo loco que hace acusaciones descabelladas contra un cirujano respetado. Entonces, ¿qué propones? ¿Qué vas a hacer? Huir, esconderme,
llamar a la policía y esperar que le crean a un hombre de 68 años en lugar de a un cirujano encantador y exitoso. Elegí un camino distinto. Elegí convertirme en lo que Julián nunca se esperó, una amenaza. Regreso, dije. Interpreto al hombre moribundo y encuentro las pruebas que lo entierren. Torres me miró fijamente como si yo hubiera perdido la razón. Arturo, hay un dispositivo médico retirado del mercado dentro de ti que te ha estado envenenando durante 6 años. Necesitas tratamiento. Necesitas que te saquen esa cosa. Y me lo sacaré, después de que tenga suficiente evidencia para que Julián no pueda usar su labia para librarse de esto. Es demasiado inteligente, Elías. Ha estado planeando esto por años. Si ataco demasiado pronto, se escapará, y pasaré el tiempo que me quede siendo tachado de viejo delirante, mientras él hereda mi fortuna a través de mi hija. Las palabras sabían a bilis, pero eran ciertas. Julián había construido su trampa con precisión quirúrgica. Cada sonrisa de preocupación, cada suave recordatorio sobre mi deterioro de salud, cada suplemento que preparaba con tanta atención, habían sido parte de la actuación. Él no solo había envenenado mi cuerpo. Había envenenado la narrativa. Para todos los que nos conocían, Julián era el yerno devoto, sacrificando su tiempo para cuidar a su suegro enfermo. Y yo era el viejo confundido que no podía aceptar que su cuerpo estaba fallando. Torres me entregó una carpeta con los resultados del escáner, las especificaciones del dispositivo, todo lo que pudo documentar. Guarda esto en un lugar seguro. En algún lugar que Julián nunca encuentre. Y Arturo, me agarró del brazo, con una mirada feroz. No esperes demasiado. Ese dispositivo sigue dentro de ti. Cada día que permanece ahí es otro día en el que está destruyendo tus tejidos. Lo sé, le dije, pero he sobrevivido 6 años. Puedo sobrevivir un poco más. Manejé de regreso a Chipinque mientras la luz de la tarde se desvanecía. Mi cuerpo seguía ardiendo con el veneno que Julián había plantado dentro de mí. Pero algo más ardía ahora también. Algo más frío y mucho más peligroso. La carpeta estaba en el asiento del copiloto junto a mí. Evidencia de lo que me habían hecho, esperando a ser utilizada. Entré por el camino de acceso justo cuando Leo salía de la casa con el celular en la mano, probablemente listo para reportar mi inesperada ausencia. Dejé caer mis hombros. Relajé el rostro. Me dejé convertir en el moribundo una vez más. «Papá», exclamó Leo, trotando hacia el auto. «¿Dónde estabas?» Julián ha estado enviando mensajes. Estaba preocupado. Caminé hacia él arrastrando los pies, la imagen perfecta de la fragilidad. Solo necesitaba tomar algo de aire. No podía dormir. Leo me estudió por un momento, y luego asintió, satisfecho. Su celular vibró y bajó la mirada hacia él, ya redactando su reporte. Papá salió a dar una vuelta. Parece estar bien. Nada de qué preocuparse. Él no tenía idea de lo que estaba viendo. Vio lo que esperaba ver. Un anciano roto contando sus últimos días. Demasiado débil para ser una amenaza, demasiado confundido para entender lo que le estaba pasando. No tenía idea de que estaba mirando al hombre que los destruiría a ambos. La actuación más difícil de mi vida no fue fingir que me moría. Fue fingir que no sabía que mi propio hijo estaba ayudando a acabar conmigo. Esa tarde, me arrastré por la hacienda Salinas como un hombre que había perdido otra parte de sí mismo durante su paseo de la tarde. Leo me observaba desde la puerta de la cocina, con el celular aferrado en una mano y una expresión de preocupación pintada en el rostro con trazos amplios y poco convincentes. Deberías descansar, papá. Te ves exhausto. Tal vez tengas razón, dije, dejando que mi voz se quebrara al pronunciar las palabras. No tengo mucha energía últimamente. Tenía más energía de la que había tenido en años. La ira te produce ese efecto. Los suplementos que Julián me había dejado estaban en la barra de la cocina en sus pequeños y ordenados contenedores, codificados por colores según la hora del día. Escondí en mi mano la dosis de la noche, fui arrastrando los pies hasta el baño y los tiré por el inodoro. Luego regresé a la sala y me dejé caer en mi sillón habitual con una actuación de dolor artrítico que habría merecido una ovación de pie. Aprendes cosas sobre la actuación cuando tu vida depende de ello.
Aprendes que los ojos importan más que el cuerpo. Aprendes a vaciarte de todo, excepto del papel. Había pasado 40 años como ingeniero. Ahora, me estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Un fantasma acechando mi propia casa, observando, esperando y tomando notas. A la mañana siguiente, comencé mi vigilancia en serio. Rastreé los patrones de Leo con la misma precisión que alguna vez había aplicado a los sistemas de guía de satélites. Revisaba su celular cada 11 minutos en promedio. Le enviaba mensajes de texto a Julián 3 veces antes del mediodía. Tomaba llamadas en el estudio con la puerta cerrada pero sin llave, y nunca se le ocurrió comprobar si había alguien en el pasillo de afuera. Arrogancia. Viene de familia. Aparentemente, Julián la tenía. Leo la había heredado. Ambos asumían que el viejo moribundo en el rincón estaba demasiado débil, demasiado aturdido y demasiado deteriorado para notar algo. Estaban equivocados. Me acomodé en la silla del pasillo alrededor de las 2 de la tarde, con un libro abierto en mi regazo del que no había leído ni una página. El tapizado estaba desgastado en los lugares correctos por años de uso, y la luz de la tarde facilitaba que pareciera estar dormitando. 10 minutos después, Leo pasó junto a mí sin darme una segunda mirada y se encerró en el estudio. Las paredes de la hacienda Salinas eran sólidas, construidas en una época en que la privacidad significaba algo. Pero la puerta del estudio era original de la casa, y las puertas originales tienen rendijas. Escuché la voz de Leo lo suficientemente claro. Sí, parece peor hoy. Apenas probó el desayuno. No, no fue a ningún lado. Revisé el auto, sigue donde lo estacionó. Una pausa, luego la voz de Leo otra vez con un tono de energía nerviosa. ¿El próximo pago? Sí, a la misma cuenta. 88,000 pesos, ¿verdad? No, no hay problemas aquí. Él no sospecha nada. 88,000 pesos. Eso es lo que mi hijo decidió que yo valía. ¿Existe una cifra que haga aceptable traicionar a tu padre? Un umbral donde la sangre deja de ser más espesa que el agua. Me senté en esa silla del pasillo y sentí que algo se resquebrajaba dentro de mí, algo que no tenía nada que ver con el dispositivo que se corroía en mi pelvis. Luego, la voz de Leo bajó de tono y tuve que esforzarme para escuchar. Antes de Navidad, dijiste. Solo necesito saber cuándo se acabará esto, Julián. No puedo seguir haciendo esto para siempre. Antes de Navidad. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. Julián tenía una fecha límite, un cronograma. Cualquiera que fuera la fase final que había planeado para mí, llegaría en semanas, no en meses. Leo terminó la llamada, y lo escuché caminar de un lado a otro en el estudio, con pasos rápidos y agitados. Cuando finalmente salió, mantuve los ojos cerrados y mi respiración superficial, con el libro abierto y caído en mi regazo como si me hubiera quedado dormido a mitad de una frase. Se detuvo junto a mi silla. Papá. Me removí lentamente, parpadeando y mirándolo con la confusión de un hombre al que sacan de un sueño profundo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Solo veía cómo estabas. La sonrisa de Leo era frágil. ¿Quieres un poco de té o algo? No. No. Creo que me quedaré sentado aquí un rato más. Asintió y se retiró hacia la cocina, estirando ya la mano hacia su celular. Probablemente para enviarle un mensaje a Julián diciéndole que el viejo estaba tomando otra siesta. Sin ser una amenaza, sin darse cuenta de nada, solo otro día de lento deterioro. Me había preparado para la traición de Julián. Había blindado mi corazón contra el yerno que me quería muerto. Pero Leo, a quien había sostenido cuando era un bebé, maravillándome con sus diminutos dedos que se envolvían alrededor de los míos. El Leo al que le había enseñado a andar en bicicleta, atrapándolo cuando se tambaleaba, animándolo cuando finalmente encontró el equilibrio. El Leo al que le enseñé a manejar un auto, a dar un apretón de manos como un hombre y a mirar a la gente a los ojos cuando hablaba. El Leo al que había amado incondicionalmente durante 34 años. Esa armadura era inútil contra mi propio hijo. Pensé en el Rolex en su muñeca, en sus fracasos en el negocio inmobiliario, en las deudas de juego de las que él creía que yo no sabía nada.
Julián no solo había encontrado un espía. Había encontrado a un hombre desesperado y le había dado un salvavidas hecho de dinero manchado de sangre. Más de 88.000 pesos al mes para informar sobre la salud de su padre. 88.000 pesos al mes para ayudar a medir la cuenta regresiva de mi muerte. ¿Acaso Leo era malvado? No. Yo conocía a mi hijo. Era débil. Estaba desesperado. Había dejado que Julián lo convenciera de que esto solo era un monitoreo, solo vigilar, solo asegurarse de que papá estuviera bien. Probablemente se decía a sí mismo que, en realidad, no estaba haciendo nada malo. Pero lo sabía. El temblor en su voz cuando preguntó sobre la fecha límite me lo dijo todo. Sabía que algo iba a pasar antes de Navidad, y había decidido que valía la pena no hacer demasiadas preguntas por ese dinero al mes. Me quedé sentado en esa silla del pasillo durante mucho tiempo después de que los pasos de Leo se desvanecieron. Con los ojos cerrados, con respiración superficial. La viva imagen de un anciano durmiendo la siesta, pero mi mente iba a toda velocidad. Antes de Navidad. Julián tenía una fecha límite. Eso significaba que yo también la tenía. Esa noche, después de que Leo se fuera a la cama, entraría a los archivos de Julián. Encontraría la evidencia que necesitaba, y descubriría exactamente qué tan cerca de la muerte estaba realmente. A las 12:07 de la noche, cometí mi primer acto de ciberespionaje contra mi propia familia. La computadora portátil que había escondido detrás de viejos manuales de ingeniería proyectaba un resplandor azul sobre mi rostro mientras navegaba hacia los rincones más oscuros de la vida digital de Julián Vargas. La casa estaba en silencio. Leo se había ido a la cama hacía horas, con la puerta cerrada y su conciencia aparentemente imperturbable por el dinero que cobraba cada mes por ver morir a su padre. Me senté en la oscuridad de mi recámara y comencé a cazar. Hay algo que debes entender sobre los hackers y los ingenieros, nosotros construimos estos sistemas. Sabemos dónde están las costuras, donde las puntadas no son del todo firmes. Julián quería la mejor red doméstica que el dinero pudiera comprar cuando se mudó a la hacienda Salinas. Contrató consultores, compró equipos de grado empresarial y exigió seguridad de última generación. Simplemente no se dio cuenta de que me estaba entregando las llaves. Yo mismo había ayudado a diseñar la arquitectura de la red en la época en que todavía creía que mi yerno era un buen hombre. Conocía cada router, cada punto de acceso, cada protocolo de respaldo. Y lo más importante, conocía la vulnerabilidad en el sistema de almacenamiento en la nube que Julián utilizaba para sus archivos privados. Una puerta trasera que yo había marcado como un posible riesgo de seguridad hacía 3 años. Una puerta trasera que Julián había descartado, considerándola improbable de ser explotada. También se equivocaba en eso. Las primeras capas de carpetas eran mundanas. Registros de facturación de su consultorio quirúrgico. Expedientes de pacientes que me incomodaba ver. Documentos fiscales. Correspondencia con su asesor financiero. Navegué más allá de ellas, buscando algo más personal, algo oculto. Lo encontré en una carpeta etiquetada simplemente como personal, protegida por una contraseña secundaria. Julián era una criatura de hábitos. Sus patrones eran predecibles para cualquiera que lo hubiera observado tan de cerca como yo. Intenté con su cumpleaños. Incorrecto. El cumpleaños de Viviana. Incorrecto. Luego, intenté con la fecha de su graduación de la escuela de medicina, el logro que mencionaba en cada cena. La carpeta se abrió. Dentro había una subcarpeta etiquetada RC mensual. El nombre no significaba nada para mí en ese momento, pero pronto lo significaría todo. Hice clic para abrirla y encontré registros de transferencias bancarias que se remontaban a 5 años atrás. 176,700 pesos enviados cada mes a una cuenta registrada a nombre de Rosa Cárdenas. 176,700 pesos al mes durante 5 años. Eso significaba que Julián había canalizado más de 10,6 millones de pesos a esta mujer, mientras mi hija creía que ella era su único amor, mientras le sostenía la mano en galas benéficas y sonreía para las fotos, y mientras lo defendía ante mí cuando me enfermé por primera vez. Insistiendo en que Julián estaba haciendo todo lo posible para ayudarme. Luego encontré las fotografías.
Rosa Cárdenas era una joven de cabello castaño rojizo y facciones marcadas, no mayor de 30 años. En las fotos, posaba con dos niños pequeños, una niña de unos 4 años y un niño de unos 2. Ambos niños tenían los inconfundibles ojos grises de Julián, ese tono particular de tormenta de invierno que siempre me había resultado inquietante. Eran suyos. No había duda alguna. Julián había estado formando una familia secreta mientras estaba casado con mi hija. Me quedé mirando esas fotografías hasta que se me nubló la vista. La magnitud de la traición de Julián seguía expandiéndose, capa tras capa de engaño. No solo intentaba deshacerse de mí por el dinero. Tenía toda una vida esperando entre bastidores, una familia de reemplazo, lista para salir a la luz una vez que Viviana heredara la fortuna Salinas, momento en el que él finalmente podría abandonar la farsa de amarla. Pero había más. Podía sentirlo. La estructura de carpetas sugería otro nivel, algo enterrado más profundamente que los estados de cuenta bancarios y las fotos familiares. Lo encontré encriptado con una contraseña más larga, una carpeta sin ninguna etiqueta. Esta me tomó más tiempo para descifrar. Intenté variaciones de fechas, nombres, números significativos. Finalmente, ingresé el número de serie del dispositivo que se corroía dentro de mí. En 1988. La carpeta se abrió. ¿Alguna vez has leído los planes detallados para tu propio asesinato? Ver tu muerte reducida a viñetas y líneas de tiempo. Los documentos estaban etiquetados como fase final y contenían todo: el método, una sobredosis del catalizador del suplemento que provocaría un paro cardíaco indistinguible de una insuficiencia cardíaca congestiva, el momento, cuando Viviana estuviera visitando a su tía Margarita en Saltillo. Asegurando que ella tuviera una coartada y no descubriera el cuerpo demasiado pronto, y la puesta en escena, acomodar mi cuerpo en la cama, eliminar cualquier evidencia de la dosis final y establecer una línea de tiempo que respaldara la teoría de causas naturales. La fecha de ejecución era el 22 de diciembre, exactamente en 3 días. Leí cada palabra. Julián había pensado en todo con precisión quirúrgica. Había escrito puntos de conversación para el funeral, notas sobre cómo consolar a Viviana mientras ella atravesara su duelo. Había calculado los tiempos para la sucesión y estimado cuánto tardaría en transferirse el fondo fiduciario al control de Viviana. Incluso había anotado que completar el plan antes de fin de año proporcionaría ciertas ventajas fiscales. Ventajas fiscales. Mi muerte había sido optimizada para la eficiencia fiscal. Para Julián, yo nunca fui una persona. Yo era un obstáculo, un problema a resolver. Un elemento más en el plan de un proyecto con una fecha límite y resultados esperados. 6 años de envenenamiento lento habían sido la fase 1. La fase final completaría el trabajo en una sola noche y nadie notaría nunca la diferencia. 22 de diciembre, en 3 días. Miré la fecha hasta que los números se grabaron a fuego en mi vista. Julián había programado mi asesinato para cuando creía que yo estaría más débil, demasiado enfermo y confundido para resistirme, demasiado aislado para pedir ayuda. Él había planeado todo excepto por una posibilidad, me había dado una fecha límite y yo iba a utilizar cada segundo de ella. Copié los archivos en mi celular desechable y luego borré cualquier rastro de mi intrusión en los registros de la red. La computadora portátil volvió detrás de los manuales de ingeniería. La evidencia fue a parar a un escondite donde Julián nunca pensaría en buscar. Luego, me senté en la oscuridad y escuché cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. En algún lugar al final del pasillo, mi hijo estaba durmiendo, tal vez soñando con la herencia que creía que estaba por llegar. En algún lugar de la Ciudad de México, Julián se estaba preparando para su conferencia, confiado en que su plan se estaba desarrollando a la perfección. Ninguno de los dos sabía que, en 72 horas, o yo estaría muerto, o ellos estarían destruidos. Mi celular vibró. Un mensaje de texto de Leo, enviado hace horas, pero que apenas se cargaba en la inestable red de la hacienda: Julián regresa temprano. El vuelo aterriza a las 7 de la mañana. Dice que quiere ver cómo estás. El primer paso era sobrevivir mañana, y Julián ya estaba en camino a casa. El sonido del auto de Julián en la entrada a las 7 de la mañana casi me detiene el corazón. No se suponía que regresara sino hasta el día siguiente. Tuve menos de un minuto para borrar la expresión de mi rostro y convertirme en el hombre moribundo una vez más.
Bajé las escaleras arrastrando los pies en mi bata, obligando a mis hombros a encorvarse, dejando que mis pies se arrastraran por la madera. Julián ya estaba en el vestíbulo cuando llegué al último escalón, con su maleta de viaje a sus pies. Sus ojos me recorrieron con esa atención clínica que ahora reconocía por lo que realmente era. «Buenos días, papá». «¿Sorprendido de verme?» «La conferencia», dije, dejando que la confusión se deslizara en mi voz. «Creí que habías dicho que serían 3 días. Terminamos antes. Además, estaba preocupado por ti. Leo me dijo que parecías decaído ayer». Ahí estaba. Leo había reportado algo. Tal vez mi salida en la madrugada, o algún destello de alerta en mis ojos que no encajaba con el hombre moribundo que se suponía que debía ser. Julián había volado a casa antes de tiempo para evaluar la situación él mismo. La vigilancia era más estricta de lo que me había dado cuenta. Déjame decirte cómo es desayunar con tu propio asesino. Cada bocado de pan tostado se siente como una actuación. Cada sorbo de café es una prueba en la que podrías fallar. Le sonríes al hombre que está contando los días hasta que pueda dejar de fingir que te importa. Y esperas que no te tiemblen las manos cuando levantas la taza. Julián insistió en que comiéramos juntos en el comedor, y acomodó los suplementos que me había dejado en una fila ordenada junto a mi plato. Escondí las pastillas en mi mano cuando él miró hacia otro lado y las dejé caer en el bolsillo de mi bata. Me estudiaba desde el otro lado de la mesa mientras charlaba sobre la conferencia, pero sus ojos seguían volviendo a mi rostro, buscando. «¿No estás comiendo mucho? ¿Los suplementos están funcionando?» «Es difícil tener apetito en estos días. Sabes, luces diferente esta mañana. Más alerta, de alguna manera. Tuve una mala noche. No pude dormir. El dolor me mantuvo despierto». Julián asintió lentamente, pero pude ver el cálculo detrás de sus ojos. Estaba buscando señales de mejoría en mi salud, evidencia de que su veneno no estaba funcionando como esperaba. Me obligué a encorvarme aún más en mi silla, a dejar que mis párpados cayeran, a actuar estar exhausto aun cuando la adrenalina gritaba por mis venas. Puede que tengamos que ajustar tu dosis. La conversación cambió, de repente. Julián estaba hablando de asuntos prácticos, la planificación de mi testamento, mi poder notarial, el documento que había presentado años atrás nombrando a mi viejo amigo, el licenciado Herrera, como mi representante legal. Poder notarial. Palabras que suenan tan administrativas, tan frías. Pero en la boca de Julián, eran una sentencia de muerte esperando a ser firmada. Él quería el control de todo, antes de quitármelo por completo. «He estado pensando en la planificación de tu patrimonio», dijo Julián, rellenando mi café con una atenta práctica. «Tu viejo apoderado, Herrera, se retiró, ¿verdad?» «Supongo que sí. Lo más lógico es actualizarlo. Soy familia, Arturo. Ya estoy manejando tu cuidado médico. Si algo llegara a suceder, querrías a alguien que entienda tu situación tomando las decisiones». «Lo pensaré». La mandíbula de Julián se tensó casi imperceptiblemente. «No lo pienses demasiado. Estas cosas son importantes de tener en orden antes de...». Su voz se apagó, y en esa pausa, escuché todo lo que no estaba diciendo. «Antes de que termine con tu existencia, antes de la fase final, antes del 22 de diciembre». «¿Antes de qué?» «Julián». «Antes de que se vuelvan urgentes». Nos miramos el uno al otro a través de la mesa del desayuno, y por un momento la farsa se tambaleó. La sonrisa de Julián permaneció fija, pero algo frío se movió detrás de sus ojos. Me estaba probando, sondeando, tratando de determinar si el viejo confundido frente a él era realmente tan indefenso como aparentaba. Dejé que mi mirada vagara hacia la ventana, desenfocada, la viva imagen de un anciano perdiendo el hilo de la conversación. Después de un momento, Julián pareció satisfecho. Volvió a su pan tostado, pero luego se inclinó hacia adelante y la temperatura en la habitación cayó. «Sabes, he estado tratando pacientes durante 20 años. Siempre puedo saber cuándo algo ha cambiado». «¿A qué te refieres?» «Te ves inusualmente brillante hoy, Arturo. Tienes más color en las mejillas, más vida en los ojos». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era suave, casi gentil.
Deberíamos arreglar eso. 3 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para que la máscara de Julián se cayera por completo. 3 palabras, y yo estaba mirando fijamente al hombre que había escrito notas detalladas sobre cómo consolar a mi hija en mi funeral. El yerno encantador había desaparecido. En su lugar estaba sentado algo frío y calculador, un depredador que se acababa de dar cuenta de que su presa tal vez no era tan indefensa como había asumido. ¿Arreglar qué? Forcé la confusión en mi voz, pero mis manos se habían puesto heladas. Julián sonrió, y la calidez en su sonrisa no llegó a sus ojos. El manejo de tu dolor, por supuesto. Prepararé algo más fuerte para esta noche. Has estado sufriendo demasiado tiempo, Arturo. Ya es hora de que hagamos algo al respecto. Algo más fuerte. Sabía exactamente a qué se refería. Los documentos de la fase final habían especificado una sobredosis del catalizador del suplemento para provocar un paro cardíaco. Julián estaba adelantando sus planes. Cualquier sospecha que Leo le hubiera sembrado, cualquier cambio que Julián creyera haber detectado, había sido suficiente para acelerar el plan. Esta noche. Él iba a intentar terminar todo esta noche. Julián se levantó de la mesa, sacudiéndose migajas imaginarias de su pijama quirúrgica. Tengo algunas llamadas que hacer. Descansa hoy, Arturo. Esta noche te traeré algo que de verdad te ayudará con el dolor. Salió del comedor y yo me quedé congelado en mi silla, mi café enfriándose en mis manos. Por la ventana, podía ver la mañana de diciembre, gris y fría, con la escarcha aún aferrándose al pasto. En algún lugar de esta casa, mi hijo probablemente ya le estaba enviando a Julián un reporte sobre mi comportamiento. En algún lugar, o tal vez ya en camino, Rosa Cárdenas estaba viviendo su vida con los hijos secretos de Julián, esperando el día en que pudiera tomar el lugar de Viviana. Y yo tenía menos de 12 horas para descubrir cómo sobrevivir la noche. Algo que de verdad te ayudará. Las palabras hicieron eco en mi mente mientras miraba fijamente el marco vacío de la puerta donde había estado Julián. Esta noche, el hombre que me había estado envenenando lentamente durante 6 años iba a intentar terminar el trabajo. Y yo aún no tenía forma de detenerlo. La puerta de mi recámara se abrió exactamente a las 9:07 de la noche. Julián estaba parado en el umbral sosteniendo una jeringa, la luz del pasillo proyectaba su sombra sobre mi cama como un sudario. Hora de tu tratamiento, Arturo, dijo. Esto va a marcar toda la diferencia. Había pasado las horas desde el desayuno preparándome para este momento, sabiendo que llegaría. La jeringa de insulina vacía, de mis suministros para pruebas de diabetes, estaba escondida debajo de mi almohada, lista para ser intercambiada. Pero saber que algo va a pasar y enfrentarlo son dos cosas muy diferentes. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras Julián cruzaba la habitación con los pasos medidos de un hombre que ya había hecho esto antes. No la quiero, dije. No esta noche. Me temo que no tienes opción. Agarró mi brazo con un apretón que no tenía nada que ver con la medicina, sus dedos enterrándose en la carne por encima de mi codo. El yerno encantador había desaparecido. En su lugar había algo frío y eficiente. Un cirujano a punto de realizar un procedimiento. ¿Alguna vez has peleado por tu vida contra alguien en quien antes confiabas? No es como en las películas. Es torpe, desesperado, aterrador. No piensas en la técnica. Piensas en sobrevivir, en un aliento más, un segundo más, una oportunidad más de ver el mañana. Julián, detente. Me estás lastimando. Quédate quieto. Todo esto terminará pronto. Tiré la lámpara del buró con mi mano libre, enviándola a estrellarse contra el piso. Julián se sobresaltó por el ruido, aflojando su agarre por solo un momento. Ese momento fue todo lo que necesité. Mi otra mano encontró la jeringa bajo mi almohada, y en la confusión de la pantalla esparcida y el foco roto, hice el intercambio. La inyección letal de Julián fue a parar a mi bolsillo. Mi jeringa vacía fue a parar a su mano. No se dio cuenta. ¿Por qué lo haría? Estaba demasiado concentrado en someter a un anciano moribundo que debería haber estado demasiado débil para defenderse. La aguja perforó mi brazo y Julián presionó el émbolo, inyectando una cantidad insignificante e inofensiva.
Dio un paso atrás, respirando un poco más fuerte de lo habitual, y me estudió con esos fríos ojos grises. Listo, eso no fue tan difícil, ¿verdad? Deberías empezar a sentir los efectos pronto. Dejé que mis ojos parpadearan hasta cerrarse, mi cuerpo se aflojó contra las almohadas. Interpreté el papel de un hombre sucumbiendo a la sedación, con mi respiración volviéndose superficial y lenta. Después de un largo rato, Julián salió de la recámara, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Luego escuché voces en el pasillo. Eran Julián y Leo hablando en susurros que atravesaban las paredes de la vieja casa. Peleó más de lo que esperaba, dijo Julián. Su fuerza está regresando. ¿Qué significa eso? Significa que los suplementos no están funcionando lo suficientemente rápido. Si se resiste de nuevo mañana, usaremos el método directo. Ya me cansé de esperar. El método directo. Dos palabras que se traducían en una sola cosa, asesinato. Julián había terminado con la sutileza. Si sobrevivía esta noche, él encontraría otra manera mañana. Una almohada en mi cara. Una caída por las escaleras. Un evento cardíaco sin testigos. Yo tenía horas, no días. Julián, yo no firmé para esto. Firmaste cuando cobraste el primer cheque. No pierdas los nervios ahora. Los pasos se desvanecieron por el pasillo. Me quedé acostado en la oscuridad, con la jeringa que contenía mi posible muerte aún tibia en mi bolsillo, y esperé a que la casa se quedara en silencio. A las 5 de la madrugada, recuperé mi celular desechable de su escondite e hice las llamadas que determinarían si yo viviría o moriría. Gerardo Huerta contestó al primer timbre. Incluso por teléfono, a las 5 de la mañana, el exagente de la FGR convertido en investigador privado hablaba con la calma mesurada de alguien que había pasado 30 años viendo a la gente mentir y se había cansado de sorprenderse por ello. El doctor Torres me había puesto en contacto con él hacía 3 días, y Huerta había estado trabajando las 24 horas del día desde entonces. Señor Salinas, dijo Huerta, esperaba que llamara. ¿Elías? Susurré. Estoy aquí, Arturo. La voz de Torres se escuchó por el altavoz, tensa por la urgencia. Lo encontramos. ¿Encontraron qué? El número de serie en 1988. Coincide con los registros de eliminación de Julián de 2019. El dispositivo que él afirmó haber destruido está dentro de ti. ¿Cuánto vale un número de serie? Unas cuantas letras y dígitos estampados en metal. N-1988. En un tribunal de justicia, esos caracteres serían la diferencia entre la libertad y 20 años de prisión. Para mí, eran la diferencia entre la vida y la muerte. Elías, no tengo tiempo. Él va a terminar esto hoy. Lo escuché hablar de un método directo. Huerta interrumpió. Señor Salinas, tengo un equipo listo. Las autoridades ya están informadas. Podemos tener agentes en su ubicación en unas horas. Pero necesitamos que nos haga una señal cuando debamos actuar. ¿Puede hacerlo? ¿Qué tipo de señal? Cualquier cosa que pueda enviar desde adentro. Un mensaje, una llamada, incluso dejar la línea abierta. Estaremos monitoreando su número desechable. Solo manténgase con vida el tiempo suficiente para que lleguemos. Miré el techo de mi recámara, escuchando a la casa acomodarse a mi alrededor. En algún lugar al final del pasillo, Julián dormía, soñando tal vez con la herencia que pronto controlaría. En otro lugar, Leo estaba lidiando con cualquier consciencia que le quedara. Y en algún lugar fuera de las paredes de mi prisión, la ayuda finalmente estaba en camino. La voz de Torres se suavizó. Arturo, tenemos todo. La coincidencia del número de serie del implante, los registros financieros de Rosa Cárdenas, los documentos de la fase final que copiaste. Esto es suficiente para arrestarlo. Solo necesitas sobrevivir hasta que lleguemos ahí. ¿Sobreviviré? Dije. No llegué tan lejos para morir en el último día. Terminé la llamada y deslicé el celular de vuelta debajo de mi colchón, luego me recosté en la luz grisácea previa al amanecer, esperando. Pasos en el pasillo a las 7 de la mañana, más temprano de lo habitual. Las tablas del piso crujieron afuera de mi puerta y luego se detuvieron. Casi podía sentir a Julián parado ahí, decidiendo.
Mi cuerpo se puso rígido bajo las cobijas, cada músculo se tensó para la pelea que sabía que podría venir. El celular desechable estaba escondido bajo mi colchón. El equipo de Huerta estaba en algún lugar allá afuera, esperando mi señal. Pero nada de eso importaba si Julián decidía que ahora mismo era el momento de terminar con esto. Los pasos se reanudaron, pasando de largo por mi puerta hacia las escaleras. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Me había ganado unas cuantas horas más, pero sabía, con la certeza de un hombre que mira su propia tumba, que hoy sería el día en que todo terminaría. De una forma u otra. Hay conversaciones que lo cambian todo. Palabras que nunca puedes retirar, verdades que reducen los puentes a cenizas. A las 2:17 de la tarde del 21 de diciembre, estaba a punto de destruir el mundo de mi hija para salvar mi propia vida. Julián se había ido 20 minutos antes, afirmando que necesitaba hacer un recado rápido. Yo sabía la verdad. Estaba revisando el perímetro, buscando señales de que su mundo, tan cuidadosamente construido, se estaba desmoronando. Tenía un margen de tiempo muy estrecho, y tenía la intención de usar cada segundo de él. Viviana estaba de pie en el umbral de mi estudio, con el rostro tan pálido como el mármol. Mi hija había heredado los rasgos delicados de su madre y mi vena obstinada, una combinación que le había servido bien en su labor como terapeuta pediátrica. A sus 38 años, había dedicado su carrera a ayudar a sanar a niños rotos. Nada en esos años la había preparado para lo que estaba a punto de mostrarle. Papá, me estás asustando. ¿Qué es esto? Cerré la puerta del estudio con llave detrás de ella y saqué la computadora portátil escondida de su lugar detrás de los manuales de ingeniería. Siéntate, mi amor. Lo que estoy a punto de mostrarte va a ser muy difícil de escuchar. ¿Cómo le dices a tu hija que su esposo es un monstruo? Que el hombre que ella eligió, el hombre al que defendió contra tus primeras sospechas, te ha estado asesinando lentamente durante 6 años mientras formaba otra familia a escondidas. No hay una forma correcta. Solo está la verdad y el daño que deja a su paso. Este es un estudio de tomografía de mi cuerpo, dije, girando la pantalla hacia ella. ¿Ves esta forma? Es un dispositivo médico llamado implante tipo V. Fue retirado del mercado hace 12 años porque causa envenenamiento por metales tóxicos. Julián me lo implantó durante mi cirugía de hernia en 2019. Viviana se quedó mirando la pantalla, su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a los primeros destellos de horror. Eso no es posible. Julián nunca. Hay más. Abrí la carpeta que contenía las fotos de Rosa Cárdenas. La mujer de cabello castaño rojizo sonreía a la cámara, con los brazos alrededor de 2 niños pequeños. Una niña de unos 4 años, un niño de unos 2. Ambos con los inconfundibles ojos grises de Julián. Esos niños, susurró Viviana. Tienen sus ojos. Lo sé, mi amor. Lo siento muchísimo. 5 años. Ha tenido otra familia durante 5 años. Más tiempo que eso. Los pagos comenzaron antes de que ustedes siquiera se casaran. 176,700 pesos al mes durante los últimos 5 años. Vi el rostro de mi hija mientras se daba cuenta de que todo su matrimonio era una farsa. 12 años de te amo. 12 años de compartir la cama, de cenas navideñas y planes para el futuro. Todo eso era una mentira, envuelta en un plan para robar el dinero de su padre sobre su cadáver. Todo nuestro matrimonio fue una mentira, dijo ella, con voz apenas audible. Hay una cosa más que necesitas ver. Abrí los documentos de la fase final. El plan detallado de Julián para mi asesinato, fechado para mañana. El método, los tiempos, la puesta en escena, y allí abajo, sus notas sobre cómo consolar a Viviana en mi funeral. Le temblaban las manos mientras desplazaba las páginas hacia abajo. Él iba a terminar con tu vida mañana mientras yo visitaba a la tía Margarita. Lo planeó todo. Y esas notas sobre consolarme en tu funeral. Levantó la vista hacia mí y vi que algo cambiaba en sus ojos. El dolor seguía ahí, pero algo más duro se estaba formando por debajo. Él de verdad escribió eso. Se sentó y escribió instrucciones de cómo fingir que compartía el duelo conmigo. Si sigues aquí conmigo,
deja un comentario para saber que todavía estás en este viaje. Solo escribe una palabra, confianza o duda. ¿Cuál de las dos elegirías en esta situación? Y una nota rápida antes de continuar. La siguiente parte de esta historia incluye algunos elementos dramatizados y podría no reflejar completamente la realidad. Si eso no es de tu preferencia, siéntete libre de dejar de ver el vídeo aquí. Viviana, necesito que lo entiendas, dije. Tengo personas esperando para ayudarnos. Un investigador privado, un médico que encontró las pruebas. Pero Julián tal vez ya sepa que algo anda mal. Tenemos que actuar ahora. Antes de que pudiera responder, el sistema inteligente de la casa se activó con una serie de clics electrónicos. Todas las puertas exteriores se bloquearon simultáneamente. El indicador de Wi-Fi en mi computadora se apagó. Mi celular se quedó sin señal. Los seguros encajaron con un sonido parecido al portazo de una prisión. Cada salida, cada ventana, cada ruta de escape sellada por el mismo sistema inteligente por el cual alguna vez había elogiado a Julián. Seguridad de última generación, había dicho. No me había dado cuenta de que estaba ayudando a construir mi propia jaula. Papá, ¿qué está pasando? Las puertas se acaban de bloquear. Él lo sabe. Julián sabe que nos enteramos. Por la ventana del estudio, vi la camioneta negra de Julián entrar chirriando al acceso principal, haciendo saltar la grava. Salió con el celular aún en la mano, con el rostro torcido por la furia. ¡Oh, Dios!, jadeó Viviana. Está regresando. Acabo de ver su auto. Alcancé el dispositivo que había preparado la noche anterior, escondido en el cajón de mi escritorio. Un transmisor de radio de baja frecuencia, del tipo que usábamos para comunicaciones de emergencia en mis días como contratista de defensa. Evadía por completo las redes celulares, operando en una frecuencia que los inhibidores de señal de Julián no podían tocar. La señal ha sido enviada, le dije a Viviana. La ayuda está en camino, pero tenemos que sobrevivir hasta que lleguen. ¿Cuánto tiempo? Minutos, tal vez más. A través de la ventana del estudio, vi a Julián caminar a zancadas hacia la casa. No se apresuraba. Se movía con el ritmo deliberado de un hombre que creía que todavía tenía el control, que pensaba que su presa estaba atrapada e indefensa. Tenía razón a medias. Estábamos atrapados, pero yo ya no iba a estar indefenso. Viviana me agarró del brazo con fuerza feroz. ¿Qué hacemos? Miré a mi hija. A esta mujer a la que había criado, esta mujer cuyo mundo acababa de destruir. Ella no estaba llorando. No se estaba derrumbando. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos endurecidos. En ese momento, se veía exactamente igual que su madre hace 20 años, enfrentando un diagnóstico de cáncer con nada más que determinación y coraje. Lo enfrentamos, dije, juntos. Los ojos de Julián encontraron la ventana del estudio. Incluso desde esa distancia, pude ver cómo se formaba la decisión en su expresión. No más juegos, no más farsas, no más yerno encantador. Empezó a avanzar hacia la casa, y yo supe que, cuando esa puerta se abriera, solo uno de nosotros saldría de ahí con vida. La puerta del estudio estalló hacia adentro, y Julián Vargas se quedó de pie en el marco, sosteniendo un maletín médico en una mano y algo metálico en la otra. Sus ojos barrieron la habitación, asimilando la computadora portátil, los archivos abiertos, el rostro bañado en lágrimas de Viviana, y vi cómo los últimos restos de su encantadora fachada se desmoronaban en algo mucho más peligroso. Se acabó, Julián, dije, levantándome de mi silla. Se lo del implante, número de serie en 1988. El que registraste como destruido en 2019. Su mandíbula se tensó, pero la sonrisa permaneció fija. No sabes de lo que estás hablando. Estás confundido, Arturo. Esta es exactamente la demencia sobre la que le había estado advirtiendo a Viviana. ¿Y Rosa Cárdenas, acaso Sofía y Mateo también son parte de mi demencia? La sonrisa se esfumó. La mirada de Julián se dirigió de golpe a Viviana. El cálculo parpadeaba detrás de sus ojos. Mi amor, tu padre está enfermo. Ha estado hackeando mis archivos, creando teorías de conspiración. No te atrevas. La voz de Viviana cortó el aire de la habitación como una cuchilla.
No te atrevas a llamarme mi amor. Vi las fotos, Julián. Vi tu plan para acabar con la vida de mi padre mañana. Hay un momento en cada confrontación en el que las palabras dejan de importar. Cuando ves en los ojos de alguien que ha decidido que la violencia es su única opción. Vi ese momento en el rostro de Julián, y supe que los siguientes segundos determinarían si yo viviría o moriría. Su mano se movió y el objeto metálico captó la luz. Un bisturí, por supuesto. Incluso ahora, Julián recurría a las herramientas de su oficio. Estúpido anciano, siseó. Toda pretensión de cordura había desaparecido. ¿Crees que has ganado? Haré que los abogados destrocen esto. Haré que te encierren en un manicomio. Voy a... Se abalanzó. Me preparé, con mis 68 años contra un cirujano de 44, conociendo las probabilidades. Sabiendo que esta podría ser la forma en que todo terminaría. Las ventanas se hicieron añicos. El sonido de los cristales rotos nunca había sido tan hermoso. Era el sonido de la caballería llegando, de las jaulas abriéndose, de 6 años de veneno finalmente encontrando a su antídoto. La detective Carla Ramírez llegó a la hacienda 3 días antes de Navidad, con ese tipo de ojos cansados que sugerían que había visto demasiados casos como el mío, y ese tipo de mandíbula decidida que decía que tenía la intención de resolver todos y cada uno de ellos. Irrumpió por la ventana destrozada con su arma desenfundada, gritando órdenes que cortaron las amenazas de Julián como una cuchilla a través de la seda. Julián Vargas. Suelte el arma, las manos donde pueda verlas. Julián se congeló, con el bisturí aún apretado en su puño. Esto es un malentendido. Soy cirujano. Solo estaba tratando de ayudar a mi suegro. Tenemos la coincidencia del número de serie, dijo Ramírez, avanzando con paso firme. En 1988. El dispositivo que registró como destruido se encuentra actualmente dentro del cuerpo de este hombre. Nuestro equipo forense ya extrajo los archivos de su servidor. Queda bajo arresto por intento de asesinato, asalto y fraude. El bisturí cayó al suelo con un ruido metálico. Las manos de Julián se elevaron lentamente, pero sus ojos encontraron los míos con puro odio. No tienes idea de lo que has hecho, dijo. No tienes idea de lo que esto te va a costar. Sé exactamente lo que me costó, le respondí. 6 años de mi vida. Pero a ti te va a costar 20 años. Lo esposaron en mi estudio, leyéndole sus derechos, mientras el equipo de Gerardo Huerta aseguraba el resto de la casa. Julián no dejaba de hablar, no dejaba de dar vueltas al asunto, no dejaba de intentar encontrar un ángulo que lo salvara. No lo había. La evidencia era abrumadora. La cadena de custodia estaba limpia, y la coincidencia del número de serie era irrefutable. Entonces, Leo apareció en el umbral. Mi hijo se quedó congelado en la puerta, pálido como la muerte, viendo cómo se llevaban a Julián. La detective Ramírez lo reconoció de los expedientes de la investigación. Leonardo Salinas, de un paso al frente, por favor. Me había preparado para el odio de Julián. Había blindado mi corazón contra su traición. Pero ver a mi propio hijo llorando en el suelo, confesando que lo había ayudado a planear mi muerte por unos cuantos miles de pesos al mes. Esa armadura fue inútil. Contra algunas heridas no hay defensa posible. No sabía que iba a hacerte esto, papá. La voz de Leo se quebró, las lágrimas corrían por su rostro. Te juro que no lo sabía. Pero sabías que algo andaba mal. Lo sabías, y seguiste aceptando el dinero. Le debía a personas, gente mala. Julián dijo que solo estaba monitoreando tu salud, asegurándose de que estuvieras bien. Dijo que eras demasiado orgulloso para aceptar ayuda, que necesitabas a alguien cuidándote. Y se lo creí. Durante 18 meses. Leo se desmoronó por completo, cayendo de rodillas en el piso del estudio. Fui débil, papá. Fui tan débil. Las apuestas, las deudas. Julián me ofreció una salida. Me dije a mí mismo que no le estaba haciendo daño a nadie. Me dije a mí mismo. Leonardo Salinas, interrumpió la detective Ramírez de forma amable, pero firme. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado.
Lo sacaron por una puerta diferente a la de Julián, ahorrándole la indignidad de ser exhibido frente al hombre que lo había corrompido. Una pequeña piedad tal vez, pero estuve agradecido por ello. Leo era culpable, pero seguía siendo mi hijo. Viviana no se había movido de su lugar junto al escritorio. Se quedó congelada, mirando su anillo de bodas como si nunca lo hubiera visto antes. Caminé hacia ella y tomé suavemente su mano. Se acabó, dije. Pero, incluso mientras las palabras salían de mi boca, supe que no era cierto. Julián estaba bajo custodia, gritando su inocencia a cualquiera que quisiera escucharlo mientras lo subían a la parte trasera de una patrulla. A Leo lo estaban procesando por separado. Con su cooperación anotada, pero su destino aún indeterminado. Rosa Cárdenas sería interrogada en cuestión de horas, su testimonio agregaría más peso a un caso que ya era aplastante. Pero el dispositivo todavía estaba dentro de mí. 6 años de corrosión, 6 años de veneno filtrándose en mis tejidos. El doctor Torres me había advertido que cada día que esperaba era otro día de daño. La cirugía no podía esperar más. El día de mañana, el 22 de diciembre, había sido programado para mi muerte. En lugar de eso, sería el día en que cortarían y sacarían el veneno de Julián de mi cuerpo. Miré por la ventana destrozada hacia la tarde de diciembre, a las patrullas, los vehículos tácticos y la tranquila calle residencial que acababa de presenciar el fin del reinado de un monstruo. Viviana me apretó la mano y yo se la apreté de vuelta. De una forma u otra, esta pesadilla iba a terminar. Rosa Cárdenas no lloró cuando la trajeron para interrogarla. Se sentó en la sala de interrogatorios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con la quietud compuesta de una mujer que había estado ensayando este momento en su mente durante años, esperando el día en que el castillo de naipes de Julián finalmente colapsara. Observé la entrevista a través de un espejo de doble vista, el equipo de la detective Ramírez había accedido a dejarme presenciarla. Rosa era más joven de lo que esperaba por las fotos, tal vez de unos 29 años, con facciones afiladas que se suavizaban cuando hablaba de sus hijos. ¿Cuándo se enteró por primera vez del plan de Julián para lastimar a Arturo Salinas?, preguntó Ramírez. Hace unos 3 años. La voz de Rosa era firme, casi clínica. Me dijo que Arturo era un problema que se resolvería por sí solo una vez que el dispositivo hiciera su trabajo. Esas fueron sus palabras exactas. Un problema que se resolvería por sí solo. ¿Y usted no denunció esto? Él me prometió todo. Una vida, una familia, un futuro. La compostura de Rosa se agrietó ligeramente. Y le creí. Fui lo suficientemente estúpida como para creerle. Dijo que una vez que Arturo ya no estuviera y el dinero del fideicomiso llegara, se divorciaría de Viviana y estaríamos juntos. Seríamos una verdadera familia. Déjame decirte cómo es escuchar a alguien describir a tu hija como una tarjeta de acceso. No es ira, no al principio. Es algo más frío, una recalibración de todo lo que creías saber sobre el hombre que compartió su cama durante 12 años. Julián nunca amó a Viviana, continuó Rosa. La llamaba su tarjeta de acceso a la fortuna de los Salinas. Iba a divorciarse de ella dentro del primer año posterior a la muerte de Arturo. Los niños y yo, nosotros se suponía que éramos su vida real. Viviana solo era el medio para llegar al fin. Sabía que Julián era un monstruo, pero escuchar los detalles, la crueldad casual de sus cálculos, la forma en que había utilizado a cada persona en su órbita como un escalón, hizo que algo se retorciera en mi pecho, algo que no tenía nada que ver con el dispositivo que seguía dentro de mí. Rosa cooperó plenamente. A diferencia de muchos cómplices que afirman ignorancia cuando la evidencia demuestra lo contrario, expuso cada detalle que conocía. Fechas, conversaciones, planes. Su testimonio sería devastador en la corte. A la mañana siguiente, el 23 de diciembre, me llevaron en camilla a cirugía en el Centro Médico de Monterrey. La doctora Greta Aguilar estudió los resultados de imagen con el tipo de intensidad enfocada que yo reconocía de mis días de ingeniero. La mirada de alguien que ha encontrado algo que no debería existir. A sus 52 años, tenía las manos firmes de una cirujana y el ceño fruncido de una mujer a la que no le gustaba lo que estaba viendo. Señor Salinas, tengo que advertirle, dijo. Lo que estamos a punto de extraer no va a ser agradable de ver. He vivido con ello durante 6 años.
Quiero ver lo que ha estado destruyendo mi cuerpo. Se supone que la cirugía se trata de sanar, de quitar lo que está mal para que el cuerpo pueda recuperarse. Pero esta cirugía también se trataba de evidencia. Esa pieza de metal corroído pronto se sentaría en un tribunal, un testigo silencioso de 6 años de crueldad premeditada. Me ofrecieron anestesia general. Me negué. Quería estar despierto para esto, quería observar en el monitor cómo extraían el veneno que Julián había plantado dentro de mí. El doctor Torres estaba de pie junto a la mesa de operaciones, observando, su rostro lucía tenso por la preocupación. La anestesia local adormeció el área, pero todavía podía sentir la presión mientras la doctora Aguilar trabajaba. Las luces quirúrgicas eran brillantes y frías. Los monitores pitaban con su ritmo constante, y en la pantalla junto a mí, vi cómo instrumentos que no reconocía navegaban a través de tejidos que nunca había visto. Ahí está, dijo Aguilar en voz baja. Los brazos metálicos se han incrustado en el tejido circundante. Estoy viendo una corrosión significativa. Esa corrosión ha estado filtrando toxinas en tu sistema durante años, dijo Torres. Es extraordinario que sigas vivo, Arturo. Observé el monitor mientras la doctora Aguilar levantaba el implante V de mi cuerpo. Estaba ennegrecido, sus bordes estaban mellados por la corrosión, era más pequeño de lo que había imaginado, tal vez de unos 5 centímetros de largo. 6 años de fuego en mis venas, años de creer que mi cuerpo me estaba fallando. Y todo se reducía a este feo trozo de metal que Julián había deslizado dentro de mí mientras yo dormía en su mesa de operaciones, confiándole mi vida. ¿Eso es todo? Mi voz me sonó extraña. Ese pequeño trozo de metal. ¿Eso es lo que usó para destruir 6 años de mi vida? El tamaño no se correlaciona con el daño, dijo Aguilar con delicadeza. La toxicidad del metal al corroerse, combinada con cualquiera que fueran los suplementos que le estaba dando para acelerar la reacción, eso es lo que causó los efectos sistémicos. El implante quedó en un recipiente estéril etiquetado para evidencia. Sería transportado bajo cadena de custodia a la policía, luego a la oficina del Ministerio Público, y eventualmente a un tribunal donde descansaría sobre una mesa mientras los abogados discutían sobre lo que representaba. Yo nunca lo tocaría. No quería hacerlo. Aguilar se quitó los guantes y se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar del todo. Señor Salinas, dijo cuidadosamente. Necesito hablar con usted sobre los resultados de patología. Tomamos muestras de tejido durante la extracción. Torres se acercó más, con el rostro grave. La buena noticia es que sacamos el dispositivo a tiempo, continuó Aguilar. La mala noticia es que encontramos algo en el tejido circundante que me preocupa. Necesitaremos hacer más pruebas. Dudó, y en esa vacilación, sentí que 6 años de miedo regresaban como una ola. Pero creo que debería prepararse. El daño puede ser más extenso de lo que creíamos inicialmente. Me quedé recostado en la mesa de operaciones, con la herida en mi pelvis recién suturada, el dispositivo que me había estado envenenando ahora sellado en una bolsa de evidencia, y me di cuenta de que, incluso con Julián bajo custodia, incluso con el implante retirado, mi calvario no había terminado. El veneno había salido. ¿Pero qué había dejado a su paso? Por la ventana del quirófano, podía ver el cielo de diciembre, gris y frío. Mañana sería Nochebuena. Mi hija vendría a visitarme a esta habitación de hospital, trayendo cualquier regalo que pudiera conseguir mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Mi hijo pasaría las fiestas detenido, en espera de la lectura de cargos, y yo estaría acostado aquí esperando saber si el intento de asesinato de 6 años de Julián había tenido éxito en formas que no se podían deshacer. Nochebuena, y yo estaba esperando saber si mi yerno me había provocado cáncer. La doctora Aguilar entró a mi habitación de hospital llevando una carpeta que contenía mi futuro, o lo que quedaba de él, en una pila de informes de laboratorio y análisis de tejidos. Señor Salinas, dijo, sentándose en la silla junto a mi cama, tengo sus resultados de patología. Quiero empezar con las buenas noticias. Por favor. Los cambios celulares que encontramos son premalignos, no cancerosos. Con el dispositivo extraído y el tratamiento adecuado, su cuerpo debería sanar. El daño es severo, pero reversible. Dejé escapar un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Y si no hubiera acudido a Elías cuando lo hice?
La expresión de la doctora Aguilar se tensó. Otros 6 meses, y no creo que estuviéramos teniendo esta conversación. La degradación del tejido se estaba acelerando. Julián, su yerno, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su cronograma estaba calculado al mes. 6 meses. Así de cerca estuve de morir. No por un accidente, no por la edad, no por el destino, sino por un hombre que se sentaba frente a mí en las cenas, un hombre que me llamaba papá, y que calculó mi muerte al mes como un cirujano programando una operación, que supongo que es exactamente lo que era. El plan de tratamiento sería agresivo. Medicamentos para ayudar a mi cuerpo a purgar las toxinas restantes. Terapia física para recuperar la fuerza que había perdido a lo largo de 6 años de creer que me estaba muriendo. Monitoreo regular para garantizar que los cambios celulares no progresaran. Tomaría meses. Pero ahora tenía meses. Tenía años. Julián había intentado robarme el futuro. Había fracasado. La mañana de Navidad llegó con la nieve cayendo fuera de la ventana del hospital y Viviana cruzando la puerta cargando un pequeño arbolito artificial. Traje un árbol, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Es pequeño, pero pensé. Es perfecto, mi amor. Lo puso en el alféizar de la ventana y conectó la pequeña serie de luces que lo hacía brillar contra el cielo gris de diciembre. Luego, desempacó contenedores de comida para llevar con la cena navideña, pavó, puré de papa y relleno, que una enfermera le había ayudado a arreglar en bandejas de hospital. No hablamos mucho al principio. Las palabras se sentían inadecuadas después de todo lo que había pasado. El matrimonio de Viviana era cenizas. Su esposo estaba en la cárcel. Su hermano había confesado ayudar a planear la muerte de su padre. La familia que ella había conocido había desaparecido, reemplazada por algo roto y extraño. Pero me sostuvo la mano. Durante horas, sostuvo mi mano mientras mirábamos caer la nieve. Y el silencio entre nosotros era sanador, no incómodo. Papá, lo siento tanto, dijo finalmente. Debí haber visto lo que él era. Debí haber. No lo hagas. Le apreté la mano. No cargues con sus pecados. Tú también fuiste una víctima. Se quedó callada durante un largo momento. Luego me miró a la cara. Me miró de verdad, y algo cambió en su expresión. Ya no te duele, ¿verdad? Puedo verlo en tu rostro. No, dije, por primera vez en 6 años. Ya no me duele. ¿Sabes cómo se siente la ausencia de dolor después de 6 años? No es solo alivio. Es una resurrección. Había olvidado cómo se sentía lo normal. Me había convencido de que el ardor en mis huesos era simplemente la edad, el simple precio de vivir más de 60 años. Sentado en esa cama de hospital en la mañana de Navidad, sosteniendo la mano de mi hija, me sentí renacer. El fuego se había apagado. Yo todavía estaba vivo. Y podía sentir su ausencia. Los días entre Navidad y Año Nuevo pasaron en un torbellino de recuperación y desarrollos legales. La detective Ramírez me visitó 2 veces, poniéndome al día sobre la integración de la carpeta de investigación. Gerardo Huerta trajo documentos para que los revisara. La evidencia contra Julián era abrumadora y crecía cada día. El Ministerio Público presentará los cargos formales mañana, me dijo Ramírez el 30 de diciembre. Intento de homicidio calificado, lesiones agravadas, fraude, abuso contra una persona de la tercera edad. Con la evidencia que tenemos, se enfrenta a un mínimo de 15 a 20 años. ¿Y Leo? La expresión de Ramírez se suavizó un poco. Cargos de complicidad. Dada su cooperación y las circunstancias, las deudas de juego, la manipulación de Julián, la Fiscalía recomienda libertad condicional supervisada y reparación del daño. Tendrá que trabajar para devolver cada peso, pero no cumplirá condena en prisión. Asentí. Leo era débil, no malvado. Julián había explotado esa debilidad, convirtiendo a mi hijo en un cómplice involuntario. Leo cargaría con la vergüenza de lo que había hecho por el resto de su vida. Ese era castigo suficiente. Rosa Cárdenas ha aceptado un acuerdo de culpabilidad, añadió Huerta. 5 años, elegible para libertad condicional en 3. Su testimonio fue esencial para armar el caso.
¿Cuál es la sentencia adecuada por intentar asesinar a tu suegro por dinero? ¿Por robarle 6 años de vida a alguien? ¿Por convertir a tu esposa en una tarjeta de acceso y a tu víctima en un obstáculo? No sé si 20 años sean suficientes, pero es un comienzo. El 31 de diciembre, el fiscal del estado ofreció una rueda de prensa. La vi desde mi cama de hospital, con Viviana a mi lado, mientras la fotografía policial de Julián aparecía en la pantalla. Los cargos fueron leídos en voz alta. Intento de homicidio calificado. Agresión con arma mortal. Fraude. Abuso de ancianos. La fianza se fijó en 35,3 millones de pesos. 1-2. El hombre que había intentado acabar conmigo durante 6 años finalmente se iba a enfrentar a la justicia. Esa noche, sonó mi celular. Era la oficina de la fiscalía. Señor Salinas, dijo el fiscal auxiliar, las audiencias preliminares comienzan en febrero. Necesitaremos que testifique, que se pare en un tribunal y describa bajo juramento lo que Julián Vargas le hizo. Miré el pequeño árbol de Navidad que Viviana había traído, aún brillando en el alféizar. Había dejado de nevar y el cielo se estaba despejando. Un nuevo año estaba a punto de comenzar. ¿Está preparado para eso?, continuó el fiscal auxiliar. ¿Para enfrentarlo nuevamente y revivir todo eso? Afuera de mi ventana, la última luz de 2025 se estaba desvaneciendo. En unas horas sería un nuevo año, un año que no se suponía que yo viera. Un año que Julián había planeado robarme. Me he estado preparando durante 6 años, dije. Solo que no lo supe hasta ahora. La sala del tribunal olía a madera vieja y a miedo fresco. El miedo de Julián, finalmente, no el mío. Me había preparado para este momento durante 6 años sin saberlo, y ahora estaba sentado en el estrado de los testigos del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, mirando al hombre que había intentado asesinarme. Julián llevaba un traje en lugar de pijama quirúrgica, pero la máscara era la misma, esa expresión de inocencia herida que había perfeccionado durante décadas de engaño. La fiscalía había presentado todo. El implante V corroído, con número de serie en 1988, descansando en una bolsa de evidencia sobre la mesa de pruebas. El testimonio de la doctora Aguilar sobre el daño tóxico. La confesión de Rosa Cárdenas, pronunciada con la voz plana de una mujer que finalmente había dejado de creer en las promesas de Julián. Registros financieros que mostraban los pagos a Leo, las transferencias a Rosa, la cuidadosa contabilidad de un hombre planeando su herencia. Pero la evidencia más incriminatoria provino de los propios archivos de Julián. La fiscalía reveló que había mantenido registros detallados de mi deterioro de salud, no como notas médicas, sino como una cuenta regresiva, entradas semanales rastreando cómo progresaba el veneno, estimando cuántos meses quedaban antes de que mi cuerpo finalmente fallara. ¿Sabes lo que es sentarte en un tribunal a ver cómo tu potencial asesino finge que te amaba? Yo lo sé ahora. La defensa de Julián lo intentó todo. El implante era experimental y yo había dado mi consentimiento. Los suplementos eran atención estándar. Mi confusión era prueba de demencia, no prueba de su culpa. Cuando llegó mi turno de testificar, hablé con calma. Describí los 6 años de fuego en mis huesos. Los suplementos matutinos que Julián preparaba con tanto esmero, la forma en que mi mundo se había reducido a las dimensiones de una prisión disfrazada de cuidados. Los llamaba vitaminas, dije. Se llamaba a sí mismo familia. Llamó a mi sufrimiento envejecer con gracia. Estaba tratando de ayudarlo. Interrumpió Julián desde la mesa de la defensa. El implante era experimental. Él conocía los riesgos. La jueza Eva Martínez presidía con el tipo de quietud que ponía nerviosos a los abogados. De 62 años, de cabello plateado, conocida en Nuevo León por dictar sentencias que coincidían exactamente con los delitos, ni más, ni menos. Cuando miró a Julián, no vi compasión ni malicia, solo cálculo. Señor Vargas, dijo en voz baja, tendrá su oportunidad de hablar. Hasta entonces, permanecerá en silencio. El jurado deliberó durante 4 horas. 4 horas para sopesar 6 años de crueldad calculada, para medir la distancia entre el juramento de un cirujano y la paciencia de un asesino. Regresaron con su veredicto a las 4:47 de la tarde.
La misma hora a la que el dolor siempre había empezado en mis huesos cada mañana. Algunas coincidencias se sienten como poesía. Culpable de todos los cargos. 20 años. 4 palabras, 6 años de muerte lenta respondidos. La jueza Martínez dictó la sentencia sin ceremonia. Julián Vargas, usted violó cada juramento que hizo como médico. Convirtió la confianza en un arma. Transformó la curación en daño. 20 años. Rosa Cárdenas recibió 5 años, siendo elegible para libertad condicional en 3. Leo, que había cooperado plenamente y cuyas deudas de juego lo habían hecho vulnerable a la manipulación de Julián, recibió 3 años de libertad condicional supervisada y terapia obligatoria. Pasaría años pagando lo que había tomado, pero no los pasaría en prisión. Viviana se sentó a mi lado mientras se llevaban a Julián esposado. Lloró en silencio, no por el hombre, sino por los 12 años que había perdido por su actuación. Lo siento, papá, susurró. Siento tanto no haberlo visto. No podías haberlo visto, le dije. Él no quería que lo vieras. Eso no es tu fracaso. Es el suyo. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Julián, y algo hizo clic en mi pecho también. No un cierre, exactamente. Las matemáticas nunca cuadrarían. 20 años por 6 años de veneno. Pero era suficiente. Tenía que ser suficiente. A finales de marzo, la primavera llegó a la hacienda Salinas. Estaba de pie en mi balcón viendo a Viviana atender el jardín de abajo, replantando áreas que se habían vuelto salvajes durante los años en los que nadie tenía la energía para cuidarlas. Reconstruyendo, como todo lo demás. Mis huesos ya no ardían. Mi sangre no se sentía como ácido. Había olvidado cómo suena el silencio dentro del cuerpo, lo que significa despertar sin temor al día. El doctor Torres llamó esa mañana con los resultados de mi último escáner. Arturo, la regeneración de tu tejido es notable. Los cambios celulares se están revirtiendo. Tienes años por delante. Años. Una palabra que alguna vez se sintió como una cuenta regresiva, ahora se sentía como un regalo. ¿Qué haces con una segunda vida que nunca esperaste? Le das significado. Esa tarde anuncié la Fundación Salinas para la Justicia Médica. 353,4 millones de pesos, la cantidad exacta que Julián había intentado robar a través de mi muerte, redirigida a investigar el abuso médico y apoyar a víctimas que no tuvieran a dónde más acudir. 1-2 La fortuna que me había convertido en un blanco, ahora mantendría a otros a salvo. El comunicado de prensa se publicó. Los abogados presentaron los trámites. Viviana me ayudó a diseñar el sitio web, encontrando un propósito en el proyecto, una manera de transformar su propio dolor en algo útil. Y entonces, llegó la carta. Venía de un hombre en Sonora, de 81 años, escrita con mano temblorosa sobre síntomas que sonaban aterradoramente familiares. Dolor crónico que los médicos no podían explicar. Un yerno que manejaba su atención médica con una dedicación sospechosa, un fideicomiso familiar que se transferiría a su muerte. Leí la carta 3 veces, de pie en mi balcón mientras el sol de la mañana calentaba mi rostro. Abajo, Viviana levantó la vista del jardín y me saludó con la mano. Le devolví el saludo. La Fundación Salinas para la Justicia Médica tenía su primer caso. Yo había sobrevivido a Julián Vargas. Lo había visto ser llevado esposado, había visto su imperio de mentiras colapsar bajo el peso de la evidencia que había sido lo suficientemente arrogante como para guardar. Había sentido cómo me cortaban el veneno del cuerpo y cómo el fuego finalmente se apagaba. Pero la supervivencia no era el final de la historia. Era el comienzo. Doblé la carta con cuidado y la metí en mi bolsillo. Mañana haría llamadas. Haría preguntas. Haría por este extraño en Sonora lo que Elías Torres había hecho por mí, lo que Gerardo Huerta había hecho, lo que la detective Ramírez había hecho. Yo cazaría. El sol se elevó más alto sobre la hacienda Salinas, y me quedé de pie bajo su luz, libre de dolor, lleno de propósito, listo para lo que viniera a continuación. Julián había intentado robar mi futuro. En cambio, me había dado una misión. Algunas historias terminan con justicia. La mía terminó con un comienzo. Si hay una verdad que aprendí a la mala,
Es esta: no todas las sonrisas en tu hogar significan seguridad. Alguna vez creí que la familia era inquebrantable, pero la traición familiar puede esconderse detrás de las personas en las que más confías. Ignoré las señales de advertencia, las dudas silenciosas, y lo pagué con 6 años de mi vida. No cometas el mismo error, cuestiona lo que no se sienta bien, incluso cuando provenga de la familia. Porque la traición familiar a menudo comienza donde se elige el silencio por encima de la verdad. Hoy, no vivo para el enojo. Vivo para la justicia familiar. Lo que casi me destruye se convirtió en mi razón para seguir adelante. A través del valor y la verdad, encontré justicia familiar. Y ahora lucho para que otros también puedan encontrarla. Incluso en el dolor más profundo de la traición familiar, siempre hay un camino hacia la justicia si estás dispuesto a enfrentarlo. Creo que Dios permitió que esto sucediera no para quebrarme, sino para despertarme. Mi dolor se convirtió en un propósito, y mi historia se convirtió en una advertencia. Gracias por caminar conmigo a lo largo de este viaje. ¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de Arturo Salinas? Comparte lo que piensas. De verdad quiero escuchar tu perspectiva. Si esta historia resonó contigo, considera suscribirte para más. Ten en cuenta que, aunque está inspirada en temas del mundo real como la confianza y el engaño, algunos elementos han sido dramatizados con fines narrativos.